Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de cómo hemos cambiado. Estoy llegando a Segovia, la ciudad del acueducto, la capital del Alcázar. Cómo no, a nivel deportivo, lo sabéis, la ciudad del fútbol sala. Tiempos más pasados fueron mejores en este caso. La ciudad de la gimnástica segoviana. Pues en uno de los mejores Caja Segovia, en la gimnástica segoviana y en otros clubes de la zona, ha trabajado, ha estado, ha disfrutado del deporte una persona que acaba de retirarse, acaba de hacer en este mayo de 2026. Él es Pluma, o al menos así le conoce todo el mundo aquí en Segovia. Es uno de esos personajes imprescindibles para nuestro deporte. No es campeón del mundo, no es olímpico, no está a ese nivel que, bueno, otros personajes que han pasado por aquí han evidenciado, pero desde luego es un personaje imprescindible, uno de esos personajes fundamentales para nuestro deporte. Sin ellos, evidentemente, no sería nada sencillo que existiera el deporte comunitario, el deporte de Castilla y León. Así que, lo dicho, en Segovia, en la Albuera, hemos quedado para charlar, para hablar con Pluma. Bienvenidos. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Bueno, pues lo dicho, estamos en la Albuera. Cuántas buenas tardes de fútbol aquí. Estamos con, yo creo que es uno de los fundamentales del deporte de Segovia, Diego Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, Diego, uno de los fundamentales porque he estado viendo antes de venir a la entrevista si había alguien que hubiera sido fundamental, importante e histórico en el fútbol y fundamental e histórico en el fútbol sala. Y no hay nadie, no me he encontrado con nadie más que tú, ¿eh? Bueno, la verdad es que es un poco raro, ¿no? Ver a alguien, pues que bueno, que yo con 48 años que voy a hacer ahora en un mes, pues hasta este sábado que he estado jugando y haya pasado por dos deportes, aunque son muy parecidos, al final son diferentes, porque bueno, el fútbol sala es un deporte más de intensidad, más táctico, el fútbol es más fuerza, es más resistencia, y bueno, y que haya pasado en esos dos deportes y más en dos clubs aquí en la capital, en Segovia, tan importantes como fue Caja Segovia, ya desaparecido, y la gimnástica segoviana en fútbol, pues bueno, la verdad es que es algo raro, pero bueno, para mí es algo que me enorgullece. Luego vamos al principio de tu historia, pero por quedarnos aquí precisamente, momento raro de estos dos deportes en la ciudad, una gimnástica que siempre está ahí a punto de, pero no acaba de, y un fútbol sala que desapareció y no volvió. Estamos hablando del Pedro Delgado, al que todo el mundo fútbol salísticamente habla como la catedral, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿por qué ese bajón en Segovia? Yo creo que al final es como todo, al final todo es dinero. Aquí Caja Segovia, cuando eso tenía el mejor equipo del mundo, ganó Copa de Europa, ganó Mundial, ganó Liga, Copa, Supercopa, ganó todo. Tenía los mejores jugadores del mundo, el mejor portero del mundo, el mejor cierre, el mejor brasileño, todo. Pero al final, pues era un club pues, que al final económicamente estaba muy limitado. Y bueno, y al final pues llegaron los superpoderosos, por decirlo así, el Boomerang, el Barça, y bueno, se empezaron a desmantelar el equipo. Además el Boomerang, cuando eso se llevó a casi todo, a medio equipo. Y en la gimnástica pues, pasa un poco igual, al final es dinero. Aquí la gimnástica, al final, en esta categoría lo que vale dinero es el gol. Y si no tienes, pues las pasas muy mal, ¿no? Para mantener la categoría. La segoviana pues tenía este año un fichaje que se fue a mitad de temporada, un tío que estaba haciendo goles, la temporada estaba la segoviana está en una buena posición, y al final, al perder a ese delantero que le estaba haciendo un montón de goles, pues han bajado, y al final para encontrar un delantero que te meta tantos goles y económicamente pues no te cueste mucho, pues es complicado. Sí, es muy difícil, pero sí hay afición en Segovia, ¿no? Sí, tanto para el fútbol sala, si volviera, como para el fútbol, sí hay interés. El equipo está arriba y a poco queda, bueno, la gente se acerca a la Albuera. Sí, la verdad es que la Albuera ha hecho este año muy
muy buena entrada, ¿no? Al final sí que es verdad que acompaña que el equipo ha ido bien hasta quitando estos últimos meses, que ha pegado el bajón, pero bueno, eso engancha a la gente, como en todos los deportes. El fútbol sala sí que es verdad que está un poco más decaído aquí en Segovia. Después de la desaparición de Caja Segovia, el único club ahora, entre comillas, es un poco el Sego Sala, que está en una categoría tanto femenina como adulta, y luego está San Cristóbal, que tiene un club que está haciendo muy bien las cosas y que tiene un equipo que va a jugar el playoff para ascender. Pero bueno, sí que es verdad que tanto como era Caja Segovia no ha bajado mucho. Está claro. Si te digo a quién quieres más, a papá o a mamá, viene a ser lo mismo de... para hacer tu balance de vida, ¿con qué te quedas? ¿Con fútbol o con fútbol sala? Al final, yo en fútbol sala he estado menos, quizá, a nivel profesional, por decir así, o semiprofesional, porque bueno, yo aunque vivía de ello, yo trabajaba también en los sitios donde he estado. He estado pues a alto nivel, por decir así, en equipos de nivel, de división de plata, y bueno, el año que estuve en el Caja Segovia, he estado 5 años, el Caja 6. A fútbol he estado todo lo demás. Entonces, bueno, al final quizás el fútbol me gusta algo más, pero bueno, yo soy un enamorado del deporte, del balón, y yo no he concebido mi vida hasta ahora sin hacer algo de fútbol o fútbol sala. Tú has acabado en La Granja, ¿no? En el grupo octavo de tercera división. Yo acabé, bueno, ahora estaba en el Real Sitio, que es un club que fundamos, que yo soy directivo, fundamos hace 5 o 6 años, pues porque bueno, al final el Club Deportivo La Granja desapareció por unas circunstancias que bueno, que al final no nos dejaron, entre comillas, pues que lo salváramos, y tuvimos que crear un club aparte en un pueblo que bueno, que La Granja es un pueblo grande, son 5.000, casi 6.000 habitantes, pero un club de lo mismo al final es complicado, y estaba claro que uno de los dos clubes pues lo iba a pagar, y al final pues bueno, fue el Club Deportivo La Granja. Pero sí, yo estuve hasta los 42 años jugando en tercera división, en preferente, porque bueno, nosotros alternábamos, subíamos, bajábamos, nos manteníamos un par de años, volvíamos a bajar. Al final somos un club de pueblo y económicamente pues estábamos muy limitados, ¿no? Y nos debíamos un poco a gente de aquí que no quería la segoviana, pues y demás, ¿sabes? Y bueno, y ahora pues último año para acabar, pues ya en el Real Sitio, que he estado por los últimos 6, 7 años. Me llevo la bufanda, desde luego que Sí. es súper chula, y la ponemos en la galería de recuerdo de este Real Sitio Club de Fútbol. No me resisto a preguntarte, para ir a ti específicamente, Pluma. Aquí todo el mundo, yo he llegado hoy aquí, ¿qué tenéis una entrevista? Sí, con Pluma. Todo el mundo sabe quién es Pluma, ¿por qué? Bueno, Pluma al final, bueno, es un apodo que me ponen porque yo de pequeño era muy delgadito y me empezaron a llamar Peso Pluma, y al final me quedé con lo de Pluma, ¿no? Y al final tampoco yo concibo otra cosa, yo me llamo Diego y al final pues Diego te hace un poco raro, ¿no? Porque siempre Pluma en el fútbol y tal, y bueno, para mí ya es algo en común en mí, ¿no? Entonces, bueno, es algo que adoptaba al tema del deporte. Y gracias a eso aquí en Segovia, pues bueno, la gente pues me quiere mucho, porque bueno, al final haber estado en clubes tan importantes y bueno, que haya tenido más o menos protagonismo, pues al final, bueno, la gente te coge cariño y al final pues te va conociendo. Pues vamos al origen de todo esto, que es de lo que se trata, ver cómo hemos cambiado. ¿Cuándo empiezas a jugar al fútbol? Bueno, naces en Segovia, imagino, ¿sí? Sí, yo soy de Segovia, lo que pasa que bueno, vivo en La Granja, mis padres son de La Granja, mis hermanos también allí, aunque yo ahora vivo en Segovia por mi mujer. Y nada, yo empiezo pues como todo niño, ¿no? Yo empiezo a la edad de 6 años, por ahí a jugar más o menos, y bueno, empiezo a fútbol, pues allí en La Granja, el fútbol sala no había mucho, y empiezo a jugar a fútbol. Entonces pues bueno, voy pasando de categorías en fútbol hasta los 2 últimos años de juvenil, que yo bajo aquí a un club de Segovia, que es el Unami, un club que estaba en preferente, pues porque bueno, era algo nuevo, algo diferente, pues viajar por Castilla y León, algo diferente a lo que yo estaba haciendo, y al final pues me bajé aquí, que había un entrenador de aquí de La Granja, también bajaron 5 o 6 chicos de La Granja, entonces bueno, se llevaba bien. Y ya cuando acabamos de juvenil, a la de juvenil, ya no tenían más opciones, o bien de fichar por la segoviana,
pues ya buscarte la vida, porque aquí no había club así que era un poco entre medias, ¿sabes? Entonces, pues bueno, hicieron aquí una prueba pues para intentar sacar un aficionado en preferente de la segoviana. Entonces reunieron a jugadores que acabábamos de juveniles y tal, hicimos una prueba, un partido, un entrenamiento y tal, y bueno, nos dijeron, pues ya os avisaremos y contamos contigo y tal, y eso. Y pues en esto que fue pasando el verano, y al final pues nadie me llamaba, no sé qué tal, y dije, joder, no me voy a poder quedar sin jugar, y por decidir meterme a fútbol sala. En La Granja pues se creó un club que estaba en Primera Nacional B, y pues me decidí, ya me comprometí y tal, y a las pocas semanas me llamaron de aquí, de la segoviana. Oye, mira, que sí, que queremos contar contigo, no sé qué, y le dije, oye, pues mira, ya me he comprometido aquí, como no me llamaba, y ya están las fechas que son y tal, y pues decidí irme al fútbol sala. Y la verdad es que, mira, el cambio fue buenísimo, porque ese primer año quedamos campeones de Primera Nacional B, jugando por Castilla y León, y fui a la selección de Castilla y León. Fuimos al Campeonato de España y quedamos campeones de España. Ganamos la final a Cataluña, 5-2, fui el capitán y metí 2 goles en la final y bueno, bien. Y ese año se juntó el filial del Caja Segovia con el Fútbol Sala La Granja, que era el equipo que estaba yo en La Granja, y decidimos pues subir a la categoría que estaba el Fútbol Sala, el Caja Segovia, perdón, que era Primera Nacional A. Una categoría muy fuerte, Madrid, equipos muy fuertes, entonces, pues nada, ese año jugamos en la liga, no quedamos bien, pero bueno, yo esa temporada ya empecé a subir con el Caja Segovia, con los mayores, todo el año. Vamos a parar, si te parece, y me lo sigues contando ahí Sí, arriba, ahí sí. porque Sí, nos pues, sorprende ahí la aquí en la nube, lluvia. sí, Venga, va. perfecto. Bueno, pues estamos trasladados. Sí. Nos pillaba Un poco esta lluvia. lluvia primaveral que no nos dejas. Estábamos en tu llegada más o menos al fútbol sala ya de cierto relumbrón, ¿no? Sí, porque bueno, ya como te he comentado, pues ese año de jugar en el equipo de Primera Nacional A de Caja Segovia, pues ya me empezó a llamar Venancio para ir a entrenar con ellos. Y ese año pues subíamos 2 o 3 jugadores y tal. Y ya pues me quedé todo el año con ellos. Yo entrenaba todos los días con ellos, cuando podía entrenaba con mi equipo también. Y yo los fines de semana viajaba con ellos y luego yo el domingo pues jugaba con mi equipo. Has hablado con Venancio, has hablado de Venancio, que yo creo que es uno de los nombres importantes del fútbol sala en la historia de este deporte aquí en España, ¿no? Sí, Venancio, pues eso, yo para mí, o sea, solo tengo palabras de agradecimiento porque a mí me vincula mucho con Venancio porque Venancio entrenó en Castrurdiales, que yo es el club después de Caja Segovia donde voy cedido gracias a él. Él decide para que coja más, pues más minutos y como yo venía de fútbol, había estado poco tiempo en fútbol sala, decide la opción de, oye, mira, queremos que sigas con nosotros, pero vete cedido un añito a ver qué tal, es un sitio muy bueno, división de plata, ahí te vas a jugar minutos, no sé qué, y luego pues para nosotros poder refrescarte y tal. Y pues yo lo hablé con mis padres y tal, para mí era algo nuevo porque era salir de mi casa a un sitio nuevo, vivir con jugadores, o sea, hacer vida como de jugador profesional, sí. Entonces, bueno, sí, me decidí por ello y bueno, y fui para allá. Lo primero, bueno, en el Caja ese año, pues yo viajé todo con ellos y jugué pocos partidos, pocos minutos, porque la verdad es que la plantilla esa era impresionante. Estábamos hablando del año... Pues son 98, 99. Ese año quedamos campeones de Liga, o sea, queda campeones de Supercopa al inicio de temporada, que yo ahí no estoy todavía. Yo empecé a ir con ellos a partir de ahí. Ganamos la Liga, ganamos la Copa del Rey también, en Roquetas de Mar. Y después de esa temporada, y jugué con mi equipo, yo seguía jugando pues, todos los partidos y con los mayores, pues eso, acabé jugando, no sé si 5 o 6 partidos por ahí, unos minutos y tal, que bueno, que para mí era como si jugara de principio, porque todas esas estrellas que veías ahí
en los entrenamientos, la intensidad que metían y todo, para mí, pues yo lo he dicho, siempre me sentía el hombre más feliz del mundo, el niño en ese caso, más feliz del mundo. Y bueno, después de esa temporada, pues ya nos vamos a Castro, empezamos allí una temporada nueva, con gente nueva, una experiencia pues eso que yo no había vivido hasta ahora y la verdad es que no puedo estar más orgulloso de haberme ido allí porque como me han tratado en Castro, yo he dicho que Castro es mi segunda casa, un sitio precioso, la gente en el fútbol sala implicada, el pabellón lleno todos los días. Hicimos una temporada un poco, en la primera parte muy regular, al final hubo unos problemas con jugadores y la directiva, se fueron la mitad de la plantilla, tuvieron que fichar jugadores, vino Cogorro allí, que venía sin jugar, vino Santi Toledano, que son jugadores contrastados a fútbol sala, Óscar Cañizares, y al final hicimos una segunda vuelta impresionante y casi nos metemos al playoff, nos quedamos a un puesto. Y bueno, yo renové otro año más allí en Castro, hablé con Venancio y bueno, me quedé otro año más allí. Y esa segunda temporada vino un entrenador nuevo y ahí ya jugué menos. No tuve buen año y bueno, ya luego decidí desvincularme de esto. Yo hablé con Caja Segovia y por una cantidad muy pequeña de dinero, al final no seguí cedido con ellos porque a mí en el club donde estaba me daban un poco más dinero si no estaba cedido. O sea, si tú perteneces a nosotros, te damos X dinero. Si no, te damos esto. Ya. Si sigues cedido, entonces yo hablé con Caja, oye, si queréis que siga cedido, una diferencia, no serán 25.000 pesetas, me parece, cuando aquello. Digo, oye, si os interesa, pues, oye, pagarme la diferencia, si no, pues no me compensa para perder dinero, si ya voy a vivir de esto, pues tengo que... Y al final me desvinculé de Caja Segovia, Venancio luego no hablé con él, no se había enterado de todo eso, no le gustó, pero bueno, tengo muy buena relación con él. Está en Castro hace poco jugando un partido de veteranos contra la selección española de veteranos y estuvo allí de entrenador. Y bueno, ya después de esa temporada en Castro, como había sido un poco regular, pues me llamaron de Burgos y fui a Burgos. En Castro quedamos campeones de Liga también ese año, en División de Plata, y jugamos el playoff y al final le perdimos en el último partido contra Boadilla, que subió Boadilla, y nos quedamos a las puertas. En el último segundo nos metieron gol y quedamos fuera del playoff. Y ya ese año siguiente pues voy a Burgos, al Ferroplas, un equipo más humilde, no tan hecho como en este, pero bueno, un equipo en el que yo tengo mucho protagonismo. El entrenador era un entrenador brasileño, me da mucho protagonismo y hago una muy buena temporada allí en Burgos. Y allí nada, quedamos mitad a la tabla, por ahí más o menos, pero bueno, bien. Y luego, después de esa temporada, me llamó de Ferrol, el equipo de Ferrol, que ahí había un jugador que había estado conmigo en Castro. Oparrulo, ¿no? Si no me equivoco. No, Oparrulo era otro. Oparrulo está en División, no, yo fui a Fene, que era un pueblo al lado, justo, es cruzar un puente a 3-4 kilómetros, estaba el pueblo este. Y me fui para allá con el compañero mío que había estado en Castro, estuve viviendo con él, con la mujer y tal, allí, y bueno, un sitio también con menos afición, que había estado en Castro, por ejemplo, en Caja, pero bueno, un sitio que estuve a gusto, un buen entrenador, Bruno García, que está de seleccionador ahora, por ahí en el extranjero, y un equipo muy majo, hicimos una buena temporada también, jugué también bastantes minutos, y bueno, ahí renové un año más en Ferrol. Y ya después de ese último año, pues decidí volverme para Segovia, pues porque bueno, ya estaba un poco lejos de casa, en Ferrol también el tiempo estaba todo el día medio lluvioso, no acompañaba y bueno, pues ahí ya decidí volver para Segovia y pues dije, pues mira, de fútbol sala no se puede vivir y pues bueno, me busco un trabajo estable y bueno, y sigo jugando pues, me apetecía jugar a fútbol, porque aquí en Segovia ya, pues bueno, el Caja ya no había opción de venir y tal, y bueno, y después de eso pues me decidí volver aquí, pues para empezar una nueva vida, por decirlo así, en un trabajo ahí en la granja, que trabajo en la fábrica de cristal de la granja,
y jugar a fútbol. Y volví al equipo de pueblo, o sea, el Club Deportivo La Granja, que era el equipo de mi pueblo. Bueno, de toda esta trayectoria de la que estabas hablando de fútbol sala, yo creo que casi me has respondido a la pregunta, ¿no? Te iba a decir qué es lo que más te llevas, ¿no? Yo imagino que como en muchos otros casos, la gente, ¿no? Por ejemplo, la experiencia en Castro me dices que fue fantástica. La gente es lo más destacado, porque tú acabas tu época de fútbol sala, ¿qué años? Pues yo acabo pues, con 26, me parece que era. Yo estuve en el Caja, yo nací en el 78, yo estuve en el 98, que tenía 20 años, 21, pues acabaría 26, 27 años de fútbol sala. O sea, que han sido años muy intensos, ¿no? Sí, sí. A nivel de vivencia. Sí, porque pasé de nada, o sea, de no haber jugado a fútbol sala nunca, a ganar la Liga en el primer equipo de La Granja, ir a la selección de Castilla y León, quedar campeones de España, estar con el Caja, ganar Liga, Copa, ese año siguiente volver a la selección, que quedamos subcampeones de España ese año, vas a Castro, a un sitio nuevo, fuera de tu casa, de toda tu gente, en un club pues, que la gente abarrotaba el pabellón, quedas campeón de Liga también. O sea, al final ha sido pocos años, pero muy intensos. Y al final te quedas con eso, con toda la gente, porque yo hablo con mucha gente de Castro, de Burgos no tanto, y de Ferrol, pues bueno, con mi amigo pero de Castro sobre todo. La vez que he vuelto, pues la gente te ve, te saluda. O sea, para mí fue como si hubiera estado en casa. Naces en el 78, te crías en los 80 en Segovia. ¿Cómo recuerdas Segovia en aquellos años 80 y tu juventud aquí? Pues aquí es un poco diferente ahora, como ves a los chicos, o veo yo a mis hijos o tal. Antes no teníamos móviles, por ahí, ahora solo era fútbol. Yo llegaba del colegio y ahí en la puerta de mi barrio juntábamos 4 piedras entre la carretera y nos poníamos a jugar a fútbol. Y solo hacíamos eso hasta las tantas. Y ahora pues ya no lo ves, ahora ya ves que ya no hay tanta gente jugando en la calle, que yo creo que se ha perdido un poco la esencia esa. Mucha gente con el móvil, estamos todo el día liados y falta demás. Calle en el fútbol de hoy, falta calle. Falta muchísimo, además ahora todo ya está muy... Una vez escuché una entrevista de Aimar y decía que se está perdiendo la gente que gambetea, pues porque al final... Todos los entrenadores de ahora es 2 toques. Toque 1, 2 toques. y pasa. 1, 2 toques, 1, 2 toques. Entonces, joder, si das 1, 2 toques no sale la gente que regatea, le estás condicionando un poco. Y eso se aprendía a la calle. Al final a la calle cogías la pelota y tenías que regatear un poco. Entonces, ahora es diferente, son nuevas etapas, pero bueno, yo creo que haría falta más calle, sobre todo. Desde luego que sí. Bueno, y cuando regresas a Segovia, vuelves al mundo del fútbol. ¿Cómo es ese paso? ¿Te costó, no? No, porque ya te digo que yo, para mí, el fútbol, o el fútbol sala en este caso, yo lo antepuesto en toda esta vida mía a todo lo antepuesto. Y entonces yo lo que quería es seguir jugando, yo soy un enamorado del deporte. Y llegué y nada, yo allí donde trabajo es un trabajo a turnos y es complicado porque yo trabajo 2 mañanas, 2 tardes y 2 noches y luego libro 3 días, como pille. Puedo librar lunes, martes y miércoles como un sábado, domingo y lunes. Entonces, para compaginar eso con el fútbol es complicado, porque yo ahí los sábados pues juego los domingos, entonces yo tenía que cambiar el turno o cogerme días de vacaciones míos de mi trabajo, pues para eso. Entonces, yo eso no se lo he visto hacer a nadie, y yo estaba así un montón de años, 10 años, 12 años haciendo eso, ¿sabes? Hay días que me levanto a las 4:30 de la mañana para entrar de mañana, trabajo de 6 a 2, un trabajo que yo estoy 8 horas de pies, y yo salía de mi trabajo, me cogía el coche y me iba pues, a Burgos, Soria, Palencia, Salamanca, donde me tocara jugar, comiéndome a veces un bocadillo en el coche y llegar media hora antes del partido y ponerme a jugar. Y luego al día siguiente volvía a trabajar, porque me tocaba otra vez. Entonces yo era y soy el hombre más feliz del mundo y estoy orgulloso de todo lo que hice y lo volvería a hacer otra vez. Y más pues al final con el equipo de tu pueblo, ¿no? Claro. Que al final vienes y bueno, entonces pues yo para mí muy
muy agradecido. Oye, no me resisto a preguntarte, porque es una de las joyas de esta comunidad, ¿no? Esa fábrica de cristales de aquí, de La Granja, que es maravilloso lo que sale de ahí, ¿no? ¿Cómo es trabajar ahí? Ahí tenemos, bueno, está el Museo de Vidrio, Uh-huh. y que es donde soplan, hacen las figuras soplando y cosas de estas, y luego está la fábrica, que es donde trabajo yo, que nosotros nos dedicamos a perfumería, botes o sea, frascos de colonia, perfumería. Yo en mi departamento son los aisladores eléctricos, los que se ven en las torretas eléctricas, Sí. que son como platos de vidrio. Sí. Y luego hay otro departamento que es el decorado, que el decorado es donde se encarga de poner la inscripción a los botes de colonia y tal. Y pues la verdad, pues para mí, pues eso, al final yo me pilla el trabajo a 2 minutos de mi casa, pues yo bajo del portal y voy andando y me pilla a 2 minutos. Pues al final tener un trabajo al lado de tu casa, en tu pueblo, un trabajo estable porque es una multinacional, que ganes buen sueldo, que te pongan, entre comillas, facilidades para, pues yo en este caso, jugar a fútbol y tal, pues bueno, pues para mí es lo mejor que pueda haber. No obstante, el cambio tiene que ser, vamos a decir, brusco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vienes de jugar al fútbol sala, de ser profesional de esto, de dedicarte al deporte, y de pronto tienes que combinar, si quieres seguir haciendo deporte que te apasiona, con un trabajo que no es sencillo, por lo menos en cuanto a horario se refiere, ¿no? Ese cambio tiene que ser brusco. Sí, brusco, y además yo cuando la gente me pregunta, te tiene que gustar mucho esto, pero mucho, porque al final lo que hablábamos antes, no todo el mundo lo hace. Tú date cuenta que estar todo un año entero, o sea, tú entrenas entre semana, y yo hay días que entre semana, si me tocaba de tarde, a lo mejor no podía ir algún día. Claro. Entonces yo me tocaba por la mañana, antes de ir a trabajar, pues yo me salía a correr un poquillo, a hacer mis ejercicios, lo que fuera y tal. Luego te vas 8 horas a trabajar, no sé qué. El fin de semana, oye, partido, tal, pues toca en no sé dónde. Yo me miraba cuántos kilómetros hay, se tarda 3 horas y pico. Oye, Garray, Soria. Claro, Vibriesca, hay Villarcayo en él, ahora hay un preferente que está a tomar por saco, no sé qué. Pues joder, a ver, si yo salgo hasta ahora, voy a llegar, no voy a llegar, que voy a estar tal, a lo mejor tengo que intentar que a ver si me dejan salir 15 minutos antes o media hora antes, si puedo, tal. Y sobre todo te tiene que gustar mucho porque es duro, o sea, te acepta el viaje, te vas en tu coche después de estar 8 horas trabajando, vuélvete, al día siguiente tienes que trabajar sin descansar, llegas a las 11 de la noche, al día siguiente te levantas a las 4:30. ¿Merece la pena todo eso? Yo para mí sí, porque ya te digo, a mí los valores que me ha enseñado el fútbol sala y el fútbol en este caso, con todo eso y la gente y el agradecimiento que tiene la gente, porque yo siempre lo he dicho, que a mí alguien me diga, como estos días, los mensajes que me ha mandado la gente en la despedida, que muchos han venido a jugar al equipo porque estaba yo, porque han oído hablar de Pluma, porque... Joder, yo digo, pues si yo no soy nadie, o sea, yo al final soy un chico que le gusta el fútbol sala, que haría cualquier cosa por hacerlo. Yo nació mi hijo ese día, y estoy hablando de provincial, o sea, que es una categoría muy normalita. Uh-huh. Y yo me fui por la tarde a jugar, y se quedó mi mujer en el hospital con mi hijo, con su madre, y yo me fui porque tenía que jugar. Y mi padre murió hace un año justo, el sábado pasado, y yo me estaba jugando la liga, y yo enterré a mi padre por la mañana, y por la tarde me fui a jugarme la liga con el equipo. Y son cosas que a lo mejor la gente no puede entender. ¿Cómo puedes hacer eso? No sé, porque yo es que por eso yo el fútbol... Seguramente a tu padre te hubiera dicho, tira a jugar. Sí, Pluma. por eso que al final, para mí el fútbol me ha dado tanto en la vida, no económicamente, sino en valores y todo, que por eso digo que para mí es algo normal. Uh-huh. Y te has retirado hace días, hace nada, estamos, para el que lo vea cuando lo vea, como estos vídeos podcast cada uno los ve cuando quiere, estamos en mayo de 2026, te acabas de retirar hace nada, ¿no? ¿Cómo es ese momento? Un tío tan apasionado por el deporte y por el fútbol en este caso, hostia, me voy, ¿por qué? Bueno, porque, a ver, yo me encuentro bien físicamente, me cuido, todo el mundo me lo dice, que joder, no parece que tenga 48 años, pero bueno, yo creo que al final llega un momento que tienes que decir, bueno, hasta aquí, me retiro bien, o sea, habiendo jugado todos los partidos de la liga, todos los minutos,
no he tenido una lesión, no me han sancionado. Prefiero retirarme ahora, que estoy bien, que no tenga que ser por una lesión y al final esto, ¿no? Tengo un hijo, tengo 2 hijos, uno de 7 y otro de 4. El de 7 empezó a jugar ya a fútbol sala los 2 primeros años, que son prebenjamines, y bueno, y quiero estar un poco pendiente, ¿no? Dedicarme un poco a él, porque ya bastante tiempo he quitado a mi mujer, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, aunque son pequeños todavía. Y bueno, digo, pues bueno, hasta aquí, voy a jugar este año más y tal, y ya te digo, y estas últimas semanas que ha sido muy, muy emotiva, porque, pues ya te digo, todos los mensajes que he recibido mira, yo dije en mi carta de despedida que ojalá pudiera despedirme de todos y cada uno de los jugadores, entrenadores que han pasado por mi vida, para agradecerles lo que me han aportado a mí, porque al final yo siempre lo he dicho, si yo soy un poco más conocido, entre comillas, en Segovia, o el que más visibilidad tenía, porque bueno, era el capitán, te llamaba a la radio, a la tele, al final esto es un deporte colectivo y yo me debo a mis compañeros. Claro. Y a todos los que he podido les he mandado un mensaje toda esta semana, entrenadores que tenía el número, que sigo en contacto, jugadores de los que he estado y tal. Y los mensajes que me han devuelto, o sea, es algo increíble. Yo esta semana ha sido una semana muy emocionante. Y luego llegar el sábado y ver todo el cariño de todo el mundo, pues al final te hace ver que esto que has hecho, pues que ha tenido sentido al final. Uh-huh. Oye, en septiembre, cuando tus compañeros y tu club empiece ya a jugar, ¿qué va a pasar ahí? Pues no lo sé, yo se lo he dicho a la gente, digo, ahora me voy a ver raro de no entrenar un par de días por semana, de oye, llega el sábado, joder, y sí, pues ¿y dónde? Si ya, ¿ahora qué hago yo el sábado? A ver, voy a seguir viendo, pues bueno, soy directivo del Real Sitio, en un futuro, pues bueno, quiero entrenar, este año a lo mejor no, pero quiero entrenar algún equipo de chavalillos y tal. Tengo que sacarme también el carné, porque bueno, yo tengo el carné de delegado, pero no tengo más. O entrenar a mi hijo y demás. Pero bueno, de momento yo seguiré viendo fútbol, cuando pueda algún día subiré a entrenar, porque bueno, a mí me gusta hacer deporte y quiero subir a entrenar y demás. Pero sí que va a ser algo raro, pues eso, ahora estar un poco, entre comillas, en segundo plano. Pero bueno, saben que cuando me necesiten ahí voy a estar y que le voy a estar apoyando desde la barrera. Pues bienvenido a la vida normal. Sí. Evidentemente han sido muchos años, por lo que veo los has disfrutado de una manera importante, y gracias por atendernos en este video podcast que es de deportistas ya retirados y te pillamos ahí. Sí, justo, en ese momento. Me alegra mucho haberte conocido, Pluma, gracias. Sí, a mí también un placer que dé visibilidad a esta gente que entre comillas no somos mundialmente conocidos, pero que bueno, que a la vez que el trabajo que hacéis, pues a nosotros, a mí por lo menos me gusta y me alegra. Gracias, lo dicho. Nosotros seguimos buscando por Castilla y León a personajes como estos, aquí en este ¿Cómo hemos cambiado? Desde Segovia. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.